a todos. Soy el doctor Miguel Ángel Náter, el director del Departamento de Estudios Hispánicos y del Seminario Federico de Onís del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es un placer para nosotros acoger esta actividad del ciclo de lectura y de entrevistas de poesía hispanoamericana que organizan la profesora nuestra, Tania Ramos, y el poeta peruano Raúl Jesús Castañeda. Resulta un ciclo y una actividad muy valiosa por el hecho de ser diferente en la selección de los poetas hispanoamericanos y españoles que han reclutado, y sobre todo por el hecho de exponer las ideas básicas de estos poetas sobre la poesía. Así que el Seminario Federico de Onís y el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico se sienten orgullosos de tener en nuestras redes esta producción tan importante. Buenas tardes. Agradecemos a la Universidad de Puerto Rico por apoyar este esfuerzo de este ciclo de poesía hispanoamericana actual. Hoy estamos de pláceme y de lujo con un invitado, un poeta ensayista uruguayo, Eduardo Espina, a quien le agradecemos también su trabajo. También nos acompaña hoy el poeta peruano Raúl Castañeda, con quien he emprendido esta travesía para indagar, ¿verdad? Hacer unas lecturas de poesía y indagar también sobre la obra de estos grandes poetas. Eduardo Espina, poeta y ensayista. En Uruguay ganó 2 veces el Premio Nacional de Ensayo y en 1998 obtuvo el Premio Municipal de Poesía. Sobre su obra poética se han escrito tesis doctorales y extensos artículos en reconocidas revistas académicas, como la Revista Iberoamericana y la Revista de Estudios Hispánicos. En 1980 fue el primer escritor uruguayo invitado al prestigioso International Writing Program de la Universidad de Iowa. Desde entonces radica en Estados Unidos. En el 2011 obtuvo la prestigiosa beca Guggenheim. Y bueno, algunos de los textos son Valores Personales en 1983, La Casa Nupcial, 1993, El Oro y la Liviandad del Brillo, 1994, Coto de la Casa, en el 95, Mínimo de un Mundo Visible en el 2003, La Imaginación Invisible, que es una antología en el 2015 de poesía. También hay unos volúmenes de ensayo, Surnami, si no me equivoco, del 2017, y libro Albedrío, de ahora del 2021 reciente. Y bueno, usted mencionó, tiene uno inédito con el que nos está también haciendo unas lecturas hermosas de sus últimos trabajos. Poemas suyos han sido traducidos al inglés, francés, portugués, alemán, neerlandés, italiano, albanés, mandarín, ruso y croata. Además, está incluido más de 40 antologías de poesía. Y quería citar a José Coser cuando habla de la poesía de Espina, que dice: una poesía fascinante, única, original, que invita al asombro. Y así ha sido y así es. Así que gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, empezamos nuestra conversación. Obviamente no puedo evadir para nada, Eduardo Espina, que usted nos abunde, ¿verdad? Y pueda dilucidar sobre la clasificación imprecisa, casi de aceptación unánime, que supone el neobarroco, la palabra neobarroco literario, descendiente directamente del barroco español, y que el neobarroco latinoamericano había tenido como único iniciador, ¿verdad?, la figura central de Lezama Lima, y usted ha identificado y hablado al respecto. ¿Nos podría abundar sobre ese camaleón etimológico del neobarroco, como usted ha dicho también? Neobarroco. Bueno, Tania, Raúl, gracias por la invitación. Primero hay que decir que no existe la historiografía en la crítica literaria latinoamericana. Existe muy poco, sobre todo a partir de la década del 80 en adelante. Vamos a tirar un poco más atrás. A partir de la década del 60, si bien hay movimientos, como los hay en Argentina, Perú,
no hay una historiografía como lo hay en Estados Unidos, de decir, bueno, en 1915, en la revista Poetry, T.S. Eliot publica la canción de amor de Alfred J. Prufrock y comienza la modernidad en lengua inglesa. Nosotros, por ejemplo, hemos metido dentro de un saco el término neobarroco, yo aparecí de pronto ahí, no sé, es como que a Frank Sinatra, y perdón, me vino lo primero que vino a la cabeza Frank Sinatra, porque hace rato lo estaba escuchando, y digan, mire, aparezco junto con los Beatles, y dice, bueno, está bien, si todo sea, es decir, con un poco de humor podría decir que en una bolsa del neobarroco se ha metido una cantidad de cosas que me parece que están bien, porque hay afinidades, o no, es decir, pongo a Frank Sinatra, pero los Beatles cantaban canciones de la época de Frank Sinatra, decía, digamos, covers, o sea que todo está relacionado, pero no hay una historiografía de ver cuáles son los orígenes. El barroco somos todos, es decir, lo que tenemos en la cultura hispana es el barroco. Por más que en España hoy en día, con una cantidad de definiciones y poesía que no me parece poesía, y no quiero entrar en eso porque hay temas más interesantes, el barroco parece ser detestado, ¿no? Es como que de pronto en España se prohibiera la tortilla. ¿Por qué digo esto? Porque hay si uno ve, hay tanta, es decir, es muy barroco, es genial ser barroco. Es como que uno me diga, mira, es muy sofisticado, es decir, hay una confusión terminológica muy grande. Yo no tengo, lo digo cuando me meten, yo no tengo nada que ver con Lezama Lima. Digo, no es que no es mi poeta, no es un poeta, me parece un tipo genial en lo suyo, pero no es lo mío. Es decir, nunca. ¿A qué me refiero con esto? Que yo vengo del barroco por una cuestión de que las primeras clases que tuve la suerte de ir, vengo de una familia pobre que tuvo la suerte de una escuela católica con una beca. Y en esa escuela católica tuve muchos curas de la teología de la liberación, jesuitas, como el padre Tosar, al quien recuerdo hoy, que me dijo, no le preste tanta atención al fútbol y al cine, lea. En las palabras escritas está la sabiduría. Y me quedó grabado a los 15 años. Digo porque uno tuvo una formación y con él tomé una clase del siglo de oro cuando tenía 15 años. Y bueno, obviamente cuando uno lea el humor del siglo de oro es fascinante. Y cuando uno es adolescente quiere reírse todo el tiempo o tener sexo o escuchar rock. Y en esa época es lo que hacíamos. Por lo tanto, cuando yo empiezo a escribir ya tenía unas ciertas afinidades, pongámoslo así, sobre todo con la poesía humorística de Góngora, de Quevedo y de Lope de Vega y de Fernando Herrera, que en esa clase lo leíamos odiando lo que leíamos, porque nadie a los 15 años quiere leer a Góngora, quiere leer a Cortázar, y eso fue lo que vino enseguida. Cortázar, digo Cortázar porque cuando uno lee Rayuela siente inmediatamente como si tiene tendencia a escribir la invitación a ser libre cuando escribe, ¿no? Y después vino, es decir, yo lo mío en cierta manera viene, digo en cierta manera porque acepto la herencia y no, eso es lo mejor que me ha dado el idioma, es la herencia barroca, la herencia de un pensamiento formal muy estructurado y que para decir yo te amo hay que buscar la mejor forma de decirlo. Y a eso, en ese momento en que empiezo a leer, se me entra. Yo tenía 15 años y lo recuerdo como si fuera ayer. Mi padre, que trabajaba en un banco, me lleva a la biblioteca del banco, entro y el librero me dice, mira, acaba de llegar esta nueva edición de un libro que le recomiendo, Una temporada en infierno de Rimbaud. Y yo dije, una temporada en infierno, mi vida actual, 15 años. Y bueno, ahí empecé a leer en traducción. Y en la escuela nos enseñaban francés, empecé a leer a todos los poetas franceses, a Rimbaud, a Mallarmé, a Baudelaire, sobre todo esta concepción estética de la realidad de Baudelaire. Entonces cuando yo empiezo a escribir a los 17 años, ya venía con marcas registradas. Recién empiezo a leer a Lezama Lima y lo repito, no lo veo ritmo. Hay en Lezama algo que se exalteó, y que lo he dicho varias veces, y que el propio Lezama, él detestaba el surrealismo. Por Lezama no pasó el inconsciente. Pasó un gran trabajo formal, y a mí la poesía, está el inconsciente en el Trilce de Vallejo, está en Girondo, está en
en Neruda, de Residencia en la Tierra, está en los mejores momentos de paz, aunque pase, a veces le falla la guitarra, ¿no? No es un poeta un poeta de la escucha, como me interesa a mí. Esas eran mis afinidades. Y yo conozco a Javier, cuando tenía 16 años, conozco a un gran poeta peruano, una gran cabeza, una gran mente, que era Javier Avelín. Me dijo, si querés escribir, no leas a Vallejo, lee los puntos y las comas de Trilce. Ahí está el vademecum. Entonces, cuando en los 80 conozco a través de cartas a Perlonger, que fue luego a lo largo de la vida un querido amigo, dice, pero vos sos neobarroco. Bueno, pero yo ya había estado trabajando con afinidades con otros elementos como el rococó y con lo que yo vengo, que es mi herencia, el tango y la poesía gauchesca, ¿no? El tango y la poesía gauchesca, no sé. Aquí tengo, por ejemplo, para que veas, les muestro, para que tengan una idea, uno de los primeros, de Julio Sosa. Mi madre pasaba escuchando, mi madre era una ama de casa, escuchaba tango todo el día y cantaba. ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho, che, pebete, que pasó el tiempo del firulete? Eso no es Lezama, eso es el Uruguay profundo, el barroco uruguayo de el que no sabe hablar fronterizo, el que habla portuñol o el que habla en ese idioma canyengue, medio italiano, medio inglés, que los lingüistas están estudiando mucho en este momento, que da origen a la literatura uruguaya a través de, entre otros, vean la obra Marta Gruni de Florencio Sánchez, donde aparece ese canyengue, que era el que yo escuchaba, porque mi abuela es de origen italiano, mi madre cantaba tangos. Entonces, cuando yo empiezo a escribir, soy un poeta realista, no soy barroco. Tengo el barroco, pero hago este realismo. Y también está el portuñol. Por ejemplo, cuando yo a los 16 años empiezo a aprender a tocar la guitarra, porque lo mío era la escucha de una voz que pudiera reflejarse en una forma escrita una vez pasada por la melodía, por la prosodia. Por ejemplo, voy cantando benzociño, a un tarracho en la mora, mais encontróse un marido, seguriño, voy embora. Imagínate esto con lo anterior, cuando escribo, ¿qué me sale? Espina. No me sale Lezama, no puedo. Aparte, a mí el calor me mata. Es decir, pero volviendo al neobarroco, bueno, yo creo que habría que reescribir una historia del neobarroco. Yo no me siento como puede sentir otro la genialidad de un músico y decir, no, a mí no es lo que me gusta. Y eso es simplemente la precisión que yo hago de que vengo, no, yo Lezama, honestamente, tengo que reconocer mi ignorancia, lo leí a los 27 años. No lo había, digamos, lo leí, me refiero a leerlo bien, había leído su poesía, pero es como todo, uno escucha una canción y ya, yo escucho, por ejemplo, ahora, Taylor Swift, me parece ha escrito 237 canciones, no me llega, no me interesa. No, escuché 2 canciones y es suficiente. De Lezama leí hasta que leí Fragmentos a su imán, su último libro, que me parece su mejor libro. Y bueno, pero ya era tarde, ya tenía 40 y pico de años. La formación mía no va por ese lado, ¿no? Hay algunas de las preguntas que también de alguna manera usted las ha ido respondiendo. Sí. Usted menciona esto de, vamos a tocar una vez a Lezama más. Usted señalaba en un artículo que Lezama y Herrera y Reci provienen del barroco español. Ajá. Pero ambos pasaron como esponjas por la poesía francesa de Rimbaud, Luz Raymond y Mallarmé. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque Luis Miguel Izaba, estaba viendo un video donde él hablaba de Lezama, señalaba que Lezama se salta el surrealismo para salvar a Mallarmé. Yo quería preguntar si cree que esto puede ser cierto o era que Lezama infravaloraba el surrealismo. Mira, ya el hecho de que Lezama hubiera sido amigo de Juan Ramón Jiménez, quien dijo que Julio Herrera Rey sí que era un desastre, digo porque después viene viene García Lorca y Neruda a hacerle un homenaje a Montevideo,
a Julio Reisig. En otras palabras, algo así parecido a lo que hicieron los surrealistas en los 20 con Saint Paul Roux, poeta del siglo XIX, que por cierto, Reisig es el primero en traducirlo al español. O sea, ya tenía una onda surrealista Reisig a principios del siglo XX. Es decir, el hecho de que lo que escribe, la admiración que sentía por dos escritores correctos, como Juan Ramón Jiménez y María Zambrano, Lezama, indica que Lezama, yo creo que Lezama pasó por el siglo XX con un pie en el siglo XIX y en los siglos anteriores. No estoy seguro de que hubiera entendido, por ejemplo, la poesía beatnik. No, cuando uno lee a Breton, y uno dice, Nadja de Breton, es un genio Breton, le guste o no le guste, la imperfección de Breton no existía antes. Yo creo que simplemente como pasa, y ha pasado con muchos escritores, Borges es otro, no tenía esa sintonía con muchas cosas que estaban pasando en la época, y yo mencionaba recién a Taylor Swift porque nosotros seremos, ahora el siglo Swiftie le están llamando a esto, lo cual me horrorizo. En otra época la Beatlemanía. Y bueno, capaz que dentro de unos años la gente va a decir, ¿cómo este tipo escribió algo contra Taylor Swift, que era un genio? Puede pasar. Yo no sé cuáles eran las razones y las categorías estéticas que atraían a Lezama fuera de las que ya conocemos. Sé que el surrealismo no pasó por su obra. No pasó por su obra y ahí vemos que su sintaxis, por ejemplo, mantiene un apego barroco casi radical, ¿no? Es decir, es jazz, no es free jazz, ¿no? No es jazz moderno. Lo de Lezama es Lezama. A mí, lo repito, no es una nota, no es un tipo de rock que me interesa, nada más, ¿no? Pero al mismo tiempo veo peligroso decir que todo el neobarroco, o como se ha generalizado, incluso lo repito, coincidimos 3 meses con Perlonger en París y hablamos de esto. Y yo pensé que, y fíjate que uno de los libros que define la obra de Perlonger, que es El chorreo de las iluminaciones, tiene un epígrafe mío, que viene de esa conversación que tuvimos ese día. Es simplemente, si tampoco hay que ofenderse, porque hay gente que, incluso en un diario me ha dicho que nunca entendía. No se trata de entender, acá uno entiende todo, y aparte la poesía no es cuestión de entendimiento, es cuestión de me gusta, me genera un interés, como me genera el Trilce de Vallejo, como me genera toda la obra de Oliverio Girondo, que en mi opinión es el poeta más original latinoamericano del siglo XX, por una razón: se negaba a sí mismo. Lezama era Lezama todo el tiempo. Girondo dice, soy tan genio que me niego a sí mismo, ¿no? Es decir, es un Elvis Presley. Es decir, Oliverio Girondo es nuestro Elvis Presley. ¿Qué es lo que lo canto yo? Y bueno, es simplemente eso, ¿no? Y entonces me parece que en esta revisión que ustedes están planteando habría que leer mejor y ver que en la década del 80, bueno, fines de los 70, principios de los 80, estaba dándose otro barroco que, al relacionarse con el neobarroco, quizás son movimientos paralelos, pero no es el mismo neobarroco. A colación algo, o se relaciona algo que usted acaba de decir, ¿no? Hace unos días entrevistamos a Montalbetti, el poeta peruano y lingüista, y nos dice, mucha culpa de que haya demasiada poesía, o sea, que se llenen los anaqueles de libros, pero que todos esos libros digan lo mismo, o haya, como usted dice, ausencia de la crítica o poco trabajo. Él decía que se debía a la proliferación de los cursos de escritura creativa. Y él decía que por cada curso de escritura creativa debería haber 10 cursos de lectura creativa. Aprender a leer, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar también en eso, ¿no? Cómo uno puede empezar, por ejemplo, si yo empiezo a leer ¿cómo se llama este escritor? Que va con Rilke, con Celan y Tackle. Gottfried Benn. Sí, o uno de ellos. Cómo yo encaro, siendo alguien que se está iniciando en la escritura,
¿Cómo aprendo a leerlo correctamente? ¿Qué es en lo que me tengo que fijar? ¿Qué es lo que tengo que subrayar? Yo enseñé escritura creativa y una de mis alumnas una de mis alumnas se fue reseñada en el New York Times y elegida como una de las mejores narradoras norteamericanas de la actualidad. Hay de todo. También en las academias, respecto a lo que decía, no estoy tan seguro. Los cursos de escritura creativa habría que ver quién los enseña. Primero por un lado, conozco profesores que han dado excelentes resultados. Yo tomé cursos, yo estudié, hice mi doctorado en Washington University en San Luis, y en una mesa había 5 premios Pulitzer que eran mis profesores. No creo, porque estaban en otra línea totalmente, y uno de ellos me dijo, esto del neobarroco es genial, pero es una mierda, porque no entiendo nada, ni siquiera cuando lo traducen, dice, que era Howard Nemerov, un poeta que Alberto Gire lo tradujo, ¿no? Y me digo, mire, no le puedo poner una mala evaluación de su clase cuando dice que es una mierda genial. Ojalá parecieran varias como esta, le digo. Pero el punto a lo que voy es que no sé si me enseñaron a escribir. Creo que no. Pero los comentarios de Nemerov en sus clases de escritura creativa me parecían geniales. En el sentido, bueno, el comentario respecto a cómo leer, claro. Es fundamental cómo leer y de qué manera desarrollar el criterio, el sentido crítico, el pensamiento crítico. Digo esto porque yo no puedo escribir más, no puedo enseñar más escritura creativa. Lo enseñé con éxito por 5 años en un lugar que me pagaron muy bien. Y lo digo así con cinismo, porque lo hacía por eso. Pero es agotador. Es agotador. Y puedo estar en cierta manera de acuerdo que hay muchos cursos, que cualquiera enseña un curso, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta una cosa, que es todo un circuito capitalista, en el fondo, donde, digo, porque puede ser una universidad donde el curso hay 30 personas, si yo enseño una clase, por ejemplo, de poesía de la dificultad, se anotan 10 personas, si me enseño, el año que viene cumplo 40 años de profesor académico, de profesor universitario, y enseño una clase, escritura creativa, cómo ser un escritor exitoso como Patricia Park, que fue mi estudiante, se me anotan 40, y es más plata. Entonces, digo, esto no lo veo desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista institucional. Una universidad va a enseñar cursos de escritura creativa. Por lo tanto, se justifica. Al mismo tiempo, en Buenos Aires, donde acabo de volver, hay una cantidad de gente que no vive de eso, pero la mitad del salario lo saca de sus cursos como profesor de escritura creativa. No creo que, digamos, el hecho de que haya más ofertas, más productos en los supermercados, no va a impedir que se puedan seguir vendiendo vinos buenos en los supermercados. Lo que sí hay una gran... Bueno, que haya una inflación de poesía me parece mucho más saludable que haya una inflación de productos comestibles, por ejemplo. Digo, porque la hay en todo, uno ve en Instagram, yo no tengo redes sociales, no tengo Facebook, no tengo nada, pero uno ve que le mandan de pronto información y alguien se dedica a publicar poemas de manera diaria o traducir poemas diarias o escribir o transcribir poemas de otros. Bueno, ese es un fenómeno de la época, se apagará. Yo siempre he estado en favor de el que quiera que lo haga. Lo que sí me parece, desde el punto de vista académico, que tendría que haber más cursos estructurados de poesía. Saber, volviendo a lo que hablaba en la pregunta anterior, que haya una historiografía de la poesía, que es decir, miren, en la década del 70, en Argentina y en Río de la Plata, estábamos Perlonger, Arturo Carrera, Rechavarren y yo. Entonces, que no me metan a mí en la bolsa de Lezama Lima, porque eso vino después, pero que haya una historia, lo mínimo tiene que haber una historia. Es decir, sabemos que cuando Vallejo publicó Trilce era 1922. Imagínate eso, que digan, justo en esa época también publicó
residencia en la Tierra, un momento, Trilce vino 5 años antes, es decir, la precisión histórica es lo que nos está faltando a mí, para poder leer, no digo de una manera lógica, lineal, pero sino siguiendo ciertas pautas históricas, acompañadas por los acontecimientos de la época. El neobarroco en el Río de la Plata coincide, por ejemplo, con algo muy históricamente alucinante, que es el periodo militar. También con la caída de la poesía política, digamos que ya venía en baja en cuanto a producción de novedades. Me refiero a Juan Gelman, Mario Benedetti, todo eso está por hacerse. ¿Por qué surge el neobarroco en el Río de la Plata? ¿Quiénes lo empiezan a escribir? No hay nada escrito. Nos mandan ¿a dónde? A la sucursal caribeña. Neobarroco rioplatense, andate para allá, a Cuba, con Lezama. Eso es lo que yo veo, es decir, algo me falta, ya que estaba mencionando, porque a mí mi abuelo trabajaba en un supermercado, yo he escrito un artículo, y uno de los primeros poemas es un supermercado, uno de los primeros poemas que me pareció fascinante en inglés, el de Allen Ginsberg, A Supermarket en California. Digo, hay que ordenar los productos del supermercado, ¿viste? Y eso es lo que me parece que está faltando, y que quizás este encuentro que estamos teniendo ahora sirva para ver cuáles son los pasos que ha dado la poesía latinoamericana, lo repito, sobre todo después a fines de los 70, a partir de fines de los 70. No quiero caer en esto, digamos, en una crítica de Medusario, que ha sido un libro extraordinario. Fíjate que ahora va a salir una 4ª edición del libro. Están entrando. Me parece que ha sido una cosa fundamental. Medusario ha sido como esos discos, por ejemplo, que yo coleccionaba, que le llamaban ensaladas en español, que ponían música negra, pop, rock, todo junto. ¿Se acuerdan? En Latinoamérica no pagaban derechos a nadie, pero de pronto te encontrabas a Percy Sledge con los Beatles, con los Who, y decías, pero todo esto, y era una cosa que después, cuando pasa el tiempo, te das cuenta y dices, pero un momento, este estaba en Inglaterra, el otro estaba en Wisconsin, pero en Uruguay o en Argentina, que consumíamos esos discos, era buena música toda, pero esa separación hoy en día resulta fundamental, ¿no? Fundamental para saber qué estuvo antes y qué vino después. Acá hay una pregunta justo que se relaciona con Néstor. Recuerdo haber leído que en el año 83 es cuando usted vivía en Wichita, Kansas, y recibe la carta. Por cierto, Valores Personales es del principio del 82, no del 83. Salió en 1983, no que el 82, perdón. Digo porque en 1982 ese libro yo lo considero un libro de la catástrofe, porque ese año salió varios meses antes que viniera el desastre económico de Uruguay, que de la convertibilidad pasamos de la paridad a la convertibilidad, y bueno, fue un desastre, mucha gente se fue, la 4ª parte del país, ¿no? Es decir, está asociado después que me vengo a Estados Unidos en el 83, ¿no? Pero ahora sí, me decía Raúl. Sí. No, usted, a lo que yo iba, que había señalado que en el año 83, viviendo en Wichita, Kansas, recibe una carta proveniente de Sao Paulo, ¿no? De un poeta que usted no conocía, hasta entonces no conocía, y era Perlonger. Y usted ha contado que le dijo que era neobarroso, y sin embargo, cuando se encuentran en el año 90 en París, usted le cuenta que se considera barrococó, y que había llegado al barrococó en viaje hacia atrás, pasando primero por el rococó. ¿Podría explicarnos qué encierra o representa esta periferia artística? Bueno, mira, primero te cuento, hay algo que me parece muy importante respecto a las fechas, que yo conozco a Perlonger a través de Reinaldo Arenas, al cual conozco en Nueva York, y bueno, él estaba en contacto y me dijo, mirá, dame, y yo pensé, dame 5 libros, que yo andaba con mis libros porque era lo único que tenía, anduve es una larga historia, que yo estoy escribiendo un libro ahora de mi vida en Estados Unidos, se llama Mi vida tal cual me la contaron, donde menciono todo eso, y espero poder tener, espero porque tengo el tiempo en contra, que es mi único enemigo en este momento, poder tener tiempo. Y yo me fui en Nueva York, es decir, hubo una manifestación en San Pablo contra la presencia de
de un grupo cubano que había llegado de La Habana. Y entonces eso fue como en... Y entonces ahí es que Arenas le envía el libro a Perlongue, y esa es mi relación. Entonces, obviamente, cuando él me dice el neobarroco, yo no sabía lo que era el neobarroco, sabía el barroco porque yo estaba trabajando aparte una idea que lo mío siempre ha sido el barroco de Góngora, pero el barroco de Góngora en cuanto a posibilidad expresiva de la sintaxis. No como método de escritura como en Carlos Germán Belli o incluso Lezama Lima. O sea, si ustedes se ponen a ver, el rococó es la fiesta pagana de las formas, es una forma de encriptamiento similar, pero a partir de la superficie. Y a eso, bueno, hay una entrevista muy buena que me hizo, que se puede encontrar, que pueden poner Eduardo Espina, Romina Fresci, y ahí está, donde explico todo esto en 2 páginas, ¿no? Donde en cierta manera, fíjate que yo en el año 77 escribo un artículo sobre una cosa crítica que escribía para la Alianza Francesa en Uruguay sobre Watteau, pintor rococó. Lo que no veía claro era con Perlongue, esta fue la discusión, esta relación directa con Lezama. Había varias formas de rock, incluso vos mencionabas ahí que Tamara después habla del Barroso, de una cantidad de terminología. Lo repito, todo esto está en esta entrevista, está en línea, está en español y en inglés, y ahí explico con pelos y señales la relación entre el barroco y el rococó, pero en el caso también tenía que ver con algo muy importante, que yo era un fanático del heavy metal, y sobre todo del heavy metal que tenía que ver con la multiplicación de la acústica de la guitarra, ¿no? Es decir, la pregunta que yo me hacía y que me hice varias veces, si vemos como el 68, como plantean las enciclopedias, el origen del heavy metal, y yo creo que sí, cuando yo tenía 14 años, es decir, ¿cómo lograr este procedimiento que se ve de una manera extraordinaria cuando Randy Rhoads graba con Ozzy Osbourne esa obra maestra que se llama Crazy Train? Y uno dice, este tipo cómo tocó la guitarra así, cómo logró para que haya tanta sintaxis del punteo, ¿te das cuenta? Es decir, era no un procedimiento intelectual, sino un procedimiento sonoro, el cual termina siendo la base de mi escritura. Y eso venía desde antes, desde que empiezo a escribir. Y que incluso más, ustedes lo pueden encontrar en el prólogo que yo escribí, que es una poética, la poética de Valores Personales, marzo de 1982, donde ahí doy cuenta de cuáles son los procedimientos que empleo y cuáles son esos elementos formales que implican antes que nada una sintaxis perfectamente estructurada a partir de la desarticulación, que es lo que logra, por ejemplo, Jimmy Page o Pete Townshend, uno en Led Zeppelin. Es decir, ese tipo que uno lo dice, esto es, si no se genera, es, digamos, si yo toqué, para ponerte un caso, yo cuando escuché eso dejé de tocar guitarra, porque dije, esto es imposible. Es decir, Jimi Hendrix, Billy Gibbons, dijo, esto sí, es decir, tengo que ser decente bueno, lo mío era precisamente llevar la palabra a ese nivel acústico de resonancia saturada, que con el paso del tiempo se ha ido despojando a sí misma, pero que me parece bien marcada en el Cutis Patrio y en el libro anterior que es La Casa Nupcial, ¿no? Donde el trabajo está en lograr que las 4 guitarras tocando el re al mismo tiempo lograran generar un ritmo. Eso del sonido acústico con la distorsión, ¿no? Y sobre todo que, y en ese tiempo usted menciona a Randy, Eddie Van Halen también es un... Bueno, diste la cabeza. Vos sabés, cuando murió él yo lloré.
Dije, no puede ser, loco, no te puedes morir ahora. Digo, porque estaba en ese nivel mental de la persona alcoholizada, incluso más. Sus compañeros, Sammy Hagar, que dice que lo había dicho, dijo, este tipo va a tocar algo sublime, y se murió. Que es lo sublime, lo sublime que tiene el Girondo, por ejemplo, en la más médula, que me parece una cosa fuera de, digamos, cuando el genio llevado por el éxtasis, decíamos, Emerson ya lo decía bien, y no quiero acá caer en este momento en promover la droga y el alcohol, pero yo creo que sí, que hay lugares en la mente a los cuales solo se llega con situaciones artificiales o falsamente artificiales creadas por el propio artista. Y el hecho de tomarse, yo no sé si será verdad o no, pero he logrado escuchar 2 o 3 cosas que grabó antes de morirse, que están Eddie Van Halen, y decir, no, este tipo iba por otro lado. Eso es lo próximo que me interesa a mí. No ir a lo racional. Por eso yo no me gusta decir, soy académico. No, académico es una comida. Es lo que me da de comer a mí. Es lo que me da de comer. Yo soy un heavy metalero de esos que dice, ¿y este tipo cómo está tocando? Me he pasado buscando el acorde, la sintaxis, cómo ha tocado esta nota. Y te pongo un caso que me parece muy ilustrativo. Hace como 2 años antes de que muriera Prince, Billy Gibbons, que es el guitarrista de ZZ Top, que es un grupo de acá cerca, digo, de Houston, y que para poder lograr esa locura hay que pasar por Texas, no solo por el calor bestial que tenemos ahora de 45 grados, sino por las balas vienen de cualquier lado acá. Va y está en Nueva York y va a comer en un restaurante que le gusta. Es una historia, me parece genial, para ver cómo es esto de encontrar la nota perfecta, la sintaxis perfecta, ¿no? Que es mi objetivo. Una sintaxis perfecta que además gramaticalmente sea totalmente articulada. Bueno, Billy Gibbons llega a este lugar y le dice, no señor, mire, el lugar está reservado para Prince porque está celebrando un cumpleaños, su cumpleaños. Prince dice, dígale que está Billy Gibbons. Dice, bueno, obviamente el bouncer, no sé cómo se dice, estaba en la puerta, le dice, déjeme preguntarle, y dice, que pase. Y bueno, entra Billy Gibbons, se encuentra con Prince y le dice, mire, dice que Prince no tomaba alcohol, estaba tomando jugo de ananá, jugo de piña, y de pronto la tradicional, hola, ¿cómo estás? Y de pronto dice, mira, yo solamente entré a preguntarte cómo lograste tocar el acorde de el comienzo de Purple Rain. Yo he tocado con Jimi Hendrix y nunca he podido tocar ese acorde. Y Prince le respondió de manera genial. Dice, me pasé toda la vida practicando y de pronto me salió. Y te puedo decir una cosa, le dice, lo estaba grabando, porque si no lo hubiera grabado, no lo podría haber tocado nuevamente. Esa es la poesía. Estar toda la vida trabajando en una sintaxis y de pronto aparece la frase que es la poesía y la literatura. ¿Qué relación? Porque es que hay una relación también musical. Cuando usted habla de Herrera y Rising, por ejemplo, que déjame volver otra vez a las preguntas. Sí. Queríamos que nos hablara sobre su libro Herrera y Rising, prohibida la entrada a los uruguayos, donde usted señala en una entrevista en poemas, que poemas como La Torre de las Esfinges, Desolación Absurda o La Vida se adelantan a los textos que ha mencionado, al de Trilce de Vallejo, Residencia en la Tierra de Neruda, incluso a los 20 poemas para ser leídos en el tranvía o Calcomanías de Olivero Girondo. Podría, no sé, interpretarse entonces que Rey Rising... Úrsula Punza, la boyuna, es decir, mira, cuando yo llego a Estados Unidos a estudiar, empiezo a ver que quería escribir un libro sobre algo que tuviera que ver y me sirviera para terminar la tesis. Entonces empiezo a ver que, volviendo a eso, empiezo a estudiar los cambios que hay en la forma de concebir la sintaxis en Lezama con respecto a Darío, que en 1905 publica Cantos de Vida y Esperanza. Yo soy aquel que ayer nomás decía, ayer,
Entonces hago un estudio historiográfico de lo que pasa en la obra de Herrera y Reisig. ¿Quién es el primer poeta en dedicarle un poema a Sully Prudhomme en 1901, cuando gana el premio Nobel, la primera persona en ganar el premio Nobel de literatura? Un poeta francés que hoy podríamos decir olvidado, salvo en las gráficas que dicen que es el primer ganador del Nobel. Entonces empiezo a plantearme la duda, ¿hacia dónde va la modernidad? Si ustedes ven que el último libro de Darío, ese Canto a la Argentina, un libro abominable desde el punto de vista poético, malísimo, uno dice, pero entonces ¿había una conciencia crítica de modernidad en Darío o se quedó a mitad de camino? Hay varias interpretaciones. De acuerdo a un biólogo, la presencia constante del alcohol en el cerebro de una persona, que es una de las razones que hay que aceptar como lógicas en el desempeño de Darío. No hay que olvidar que Darío va a Uruguay y prácticamente no sale del hotel de tan enfermo que estaba. Vivió 5 años, 4 años más después de eso. Digo esto porque hay un agotamiento en el modernismo que no pasa a la modernidad. Es decir, de pronto el modernismo se corta. Después del Canto de Vida y Esperanza hay una decaída enorme. Y ya que hemos estado hablando de música, porque lo mío es el oído, la escucha, sería como un gran compositor que termina haciendo covers al final de su vida, porque se quedó sin la magia de la locura nocturna que le dice, mira, mete este ritmo acá y sacás una melodía. Entonces, empiezo a leer a Reisig y digo, acá se está pagando Darío. Se está pagando grande. Es decir, creo que lo último lo puso en Cantos de Vida y Esperanza, que es un libro muy desparejo. Ahí si ustedes lo leen con rigor, van a ver que metió todo. Todo lo bueno lo meto acá. Pero eran de distintas etapas. Yo dudo, incluso en su momento tuve una discusión con Anderson Inver, que era profesor en Harvard en ese momento, diciéndole, esto desde el punto de vista de una lógica estética, estas canciones, estos poemas no son del mismo periodo. Bueno, y ahí empiezo a ver en Herrera y Reisig algo que no había visto ningún otro poeta, que era un reverso hacia adelante. De pronto Herrera, lo repito, tenía como referente a dos cosas totalmente opuestas, como era Saint-Paul Roux, primer poeta surrealista, y Sully Prudhomme, poeta muy tradicional, ganador del premio Nobel, que se venía planteando como nos planteamos nosotros, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va el siglo XX? Yo creo que Herrera, a diferencia de Lezama, no se planteó el después. Lezama para mí no se planteó muchas cosas, pero sí los tuvo en cuenta, de ahí que Fragmentos a su imán, tema para otra conversación, es un libro mucho más liviano. Y Herrera, por su parte, Herrera muere en 1910, sus últimas palabras fueron, Carlos, a su hermano, me muero sin haber hecho nada. ¿Qué era eso más que iba a hacer? Comienza a escribir una poesía con muchísimo humor. Por ejemplo, un poema de un cura, digo porque el humor era casi forzado al final del modernismo, con Julián del Casal, mucho antes con Gutiérrez Nájera, pero no había mucho humor en Darío. Pero Herrera de pronto pone un poema, un soneto, donde hay un cura, y el cura por metonimia se transforma en campana, y de pronto dice, y el cura caminando por la calle, ve una mujer y dice, sonó el badajo, sonó el campanario. Y uno dice, pero esto es genial. Y este tipo entró en la modernidad que después vamos a ver en Eliot, por ejemplo, que tiene un humor, por ejemplo, el poema de Pafro, que las mujeres que andan por ahí hablando de Michelangelo, que uno por lo menos suelta una sonrisa y dice, hay un poco más de desparpajo en esto. Y ahí Herrera empieza a plantear el poema largo, el poema con mucho aliento, La Torre de las Esfinges, y empieza a plantear, por ejemplo, Fedra, Molocha, Caína, como yo le digo a los estudiantes, imagínense que ustedes tienen una cita con una mujer y le dicen Fedra, Molocha, Caína, cualquier persona se escapa.
Procedimiento que después toman el poema 13 de Trilce, por ejemplo, pienso en tu sexo. Eso es muy de Herrera, que largaba estos versos que no sabes si es poesía o no. Y dice, Fedra, Molocha, Caína. Pero qué elogio a una mujer es este. Esa reverberación a la inversa, muy de Alfred Jarry, que ya por entonces estaba haciendo de las suyas y ya se está planteando después lo que va a ser el surrealismo. Herrera fue el primero. Herrera fue el primero. Y en las cartas que tenía Javier Abril, mencionaba eso de Vallejo, que Vallejo me parece que lo que vio en Herrera es algo que nadie lo había visto. Y mi libro, Prohibida la entrada a los uruguayos, me parece modestia aparte que es el primero. Si no, busquen y me dicen si hay otro, donde digo, esto, el humor, el absurdo, esa sintaxis saturada por lo contrario a lo que pensábamos iba a decir, no se había hecho. ¿Por qué? Bueno, pues, creo que Herrera era una licuadora donde había metido todo lo que estaba pasando en su época y de pronto sale esto y esto que... Y bueno, mira, no sé si es no sé si es limón o si es limón o zanahoria. Y dice, pero el limón lo pelaste. Ah, no, me olvidé. Porque salen cosas también impuras. Es decir, de pronto dice, es la poesía moderna, corrige y no corrige. El procedimiento, yo creo que el procedimiento de Herrera se adelanta al de Lezama, se adelanta al de muchos, que es este procedimiento del tanteo, que es lo que debemos hacer en la poesía hoy en día, 2023. ¿Hacia dónde llevamos la sintaxis después de esto? ¿A decir, a hacernos los genios? A intentar mejorar a los filósofos actuales con sus frases al azar, que suenan geniales, pero para un pensador lógico, científico, no lleva a ninguna parte. ¿Hacia dónde vamos? Este es el planteamiento que se hizo Herrera y que nadie se lo había hecho hasta ese momento. Hay algo que quizá ya lo respondió cuando hacíamos este paralelo con la música. Yo recuerdo algo que leí en un ensayo suyo que me pareció realmente interesante. Yo quería que lo profundice, pero de repente ya lo respondió. Que usted cuenta de una carta de Wittgenstein donde le agradece a un amigo por el envío de algunos poemas de Trakl. Y él afirma, no los entiendo, pero su tono es el tono de un hombre verdaderamente genial. Entonces yo había planteado como una pregunta donde es que el yo del lenguaje adquiere su personalidad y desaparece el poeta, y ahora, hablando de la música, lo relaciono con algo que dijo este gran guitarrista argentino Luis Salinas, cuando le preguntaban sobre cómo él hacía para improvisar de la manera que improvisaba. Inclusive Spinetta siempre le preguntaba y le decía, ¿cómo haces para improvisar de esa manera? Y él decía, no sé, yo es como que entro como en una especie de trance, me conecto a la música, siento las notas, me expreso y de ahí cierro esto, ¿no? Hay como una cosa intuitiva también y hay como una manera de generar a través de, no sé cómo lo hace Luis, porque cuando le preguntan a Luis sobre teoría musical, no es que no sepa, toca con los mejores del mundo, con los mejores jazzistas, pero no lo sabe explicar bien Luis. O sea, no es un académico, no es alguien que te diga, sí, la escala, ta, no, no, no. Él dice, no, es algo que viene del oído, hay que tener oreja, viene de aquí, ¿no? Entonces yo creo que eso que usted menciona ahí de esta lectura de Trakl, tiene que ver con eso que es intransferible, ¿no? En el artista y que lo hace muy singular. Bueno, mira, es muy buena tu observación, muy buena y coincide con lo que estoy pensando hoy en día, que en el fondo es un loco disciplinado el poeta, no es un académico que escribe poesía. A mí me hace gracia aquí, sobre todo en Estados Unidos, profesor en Harvard, profesor estudió con tal persona y después uno dice, pero, ¿y? ¿Te das cuenta? ¿Y? Es decir, gracias a Dios, la poesía sigue siendo el espacio de lo inexplicable al nivel de la inteligencia. ¿Por qué digo esto? Porque volviendo a eso de los talleres literarios, una de las cosas que obligan a enseñar, digo porque cuando uno enseña a nivel académico un
una clase de escritura creativa debe apegarse a un sílabus. La universidad le exige, bueno, ¿qué es lo que va a sacar en limpio el escritor o el estudiante? Si a mí me evalúan, por ejemplo, si yo pusiera en una clase de escritura creativa nada en limpio, quizás abandona la literatura, quizás se suicida, quizás entra en las drogas, que sería lo lógico para poner en el momento en que ese tono, que es el tono de ¿qué? De una forma de aspirar a pensar diferente que nos da la escritura, que puede ser salvación o todo lo contrario. Digo porque Hart Crane es una de las primeras personas en ganar la beca Guggenheim y se va como forma de salvación o intento de salvación, se va a México a escribir un libro que cuando llega a México dice, yo no quería escribir en español, y pide una máquina, estaba loco, el alcohol, una cantidad de factores, y pide una máquina para escribir que escribía en español, y dice, no hay ninguna máquina tal, usted tiene que saber español. Eso se quedó, por cierto, en un hotel en la calle Uruguay. Yo hice el estudio antropológico de esa visita, cerca del eje Cárdenas, ahí en el DF, el edificio se cayó cuando el terremoto del 85. Después se sube a un barco en Veracruz y se tira, ordena toda su ropa y se tira y se lo comen los tiburones. El planteamiento de el gran y su idea era escribir el libro. Él quedó muy conmovido con la tierra baldía y quería escribir el libro más difícil que se hubiera escrito en cualquier idioma. ¿Y la idea cuál era? Que alguien que no habla español escribía un libro en español. Es genial la idea. Es como que yo quisiera escribir un libro en urdu, que me encantaría, pero no sé urdu. Entonces, eso que tiene que ver con el tono es ¿qué hay dentro mío? El tono, Wittgenstein, que por cierto, a toda esta gente, yo siempre he sido muy rechazado dentro de la academia, y eso me ha permitido aferrarme más a la poesía, porque no me considero un académico, aunque podría hacerlo fácilmente. ¿Por qué? Porque tengo otras preocupaciones. Pero el hecho, por ejemplo, de que vos te plantés al escribir, vos, me estoy refiriendo a mí mismo, como me veo acá en el espejo de Zoom, me planteo, y bueno, ¿qué voy a escribir? ¿Cómo salgo de esa realidad en la cual he aprendido lo que es un pluscuamperfecto, un subjuntivo, un diptongo, lo que sea, pero al mismo tiempo doy rienda suelta a eso que por falta de otras categorías a las cuales enunciar llamamos tono, que es el tono, por ejemplo, que Beethoven nota en su última obra, y dice, soy un genio, o Mozart, que eso es el gran salvavidas. He tocado una nota, como decíamos de Prince, que ni yo mismo sabía, pero al mismo tiempo el rigor, la lectura, el desarrollo de un sentido crítico, ético y estético ante el acto de producir sintaxis me ha permitido correr la maratón de 42 kilómetros y de pronto darme cuenta que en los últimos metros le puedo ganar a todos. Hay que decir, esto es lo difícil, digamos, de decirle a un escritor, que esto se trata de vivir y que en una clase de escritura creativa, sí, lo que vas a poder aprender es que debes leer a determinados escritores y no debes leer algunas cosas tuyas como las estás leyendo, sino con un pronunciamiento mayor al rigor a la hora de cortar, ¿no? Pero todo esto se resume en eso que podemos llamar aura, tono. Seth Notebook, por cierto, hablando de Wittgenstein, leía la otra vez en el libro Tumbas, cuando va a Cambridge, y todos son profesores distinguidos. Y dice, ¿y estos quiénes son? No los conoce nadie, después de 100 años. Y de pronto aparece una tumba que dice Wittgenstein, nada más. ¿Viste? Eso es el tono. Es dejar, ya sea... Mira, yo recuerdo una tarde que fue, mira, una persecución, una cosa muy interesante, que en otro momento hablaremos, una persecución de los capitales que supuestamente eran,
como que se dice esto, pero que tiene un nombre en economía que son para lavar dinero. Y que el gobierno, el año 1980, poco tiempo antes de morir la dictadura, empezó a combatir como forma de tapar. Y voy a la casa de Javier Abril, todo el mundo estaba hablando de esto, es decir, pero el Uruguay es entonces un país donde la gente viene a lavar dinero, todo el mundo lo sabía, pero de pronto se instala la cosa. Y voy a la casa de Javier Abril y su esposa Sara Costa, la gran pintora uruguaya. Era un reducto de delirio aquella casa. Era Abril era agregado cultural de Perú y recibía por el free market whisky gratis. Y me decía, mira lo que me han traído. Macallan, le digo, Javier, Macallan, a las 3 de la tarde. Nos vamos a tomar un Macallan 24 años. Y me dice, no, primero voy a leerte esto. El poema de Vallejo que termina diciendo, ya se ha puesto el gallo incierto, coma, hombre. Y me dice, recuerda esa coma para el resto de tu vida. Ahí está el tono. Y tomamos el whisky después, por supuesto. Ahora, hay un ensayo que también hemos conseguido que usted habla sobre la poesía peruana del 70, 80 y 90. Ah, me olvidé. Sí, hay un poeta aquí que es poco mencionado, usted lo menciona, pero él vivía en el manicomio, Martín Adán. Sí, sí. Él vivía ahí, él quería estar ahí. Él tenía una casa y todo, y él y era muy respetado, inclusive poder ser un académico, inclusive un presidente le propone no ser su asesor, le propone tener una oficina, empleados, y él dice, no, yo prefiero estar en el manicomio, porque cada vez que me quiero ir a tomar mis tragos, me reciben, me pone muy bien y puedo seguir escribiendo. También hay otro escritor que también tuvo una vida así, Enrique Verástegui, muy parecida también. Yo fui muy amigo de Verástegui. Nunca nos conocimos, pero un día gané un premio que era importante, y le mandé una plata y se compró una computadora con mi plata, pero lo quería mucho. Y cuando murió me dio mucha pena, porque tuvimos una muy buena relación por carta, como esos amantes de Jane Austen, ¿viste? ¿No? Y me decía mi querido amigo Rojas Santibáñez, así que tuviste una relación, casi un romance con el Zamboli, bueno, llamémosle así, pero era un buen tipo. Y no me decías de Verástegui. Sí, sí, aquí por ejemplo, a cualquiera que se le menciona a Verástegui, dice, no, el Sambo era un genio, ¿no? Y justo lo relaciono con lo que usted dice, ¿no? Referente a que a veces, y eso ha pasado en muchos músicos también, ¿no? Si uno lee la biografía de Miles Davis, o inclusive Joel Coltrane yéndonos al jazz, ellos abusaron de las sustancias, pero de una manera, y no solo ellos, después otros músicos también llegando a ciertos grados de conciencia, no sé, quizás sin eso no hubieran logrado hacer lo que hicieron, ¿no? O Y como Charlie usted dice, Parker. sí, claro, 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 Mm. claro, y claro, es aclarar de que nadie está diciendo que Vos sabés que, mirá, y no ibas con la pregunta entonces era referida a eso. Porque claro, te diste cuenta que en estos tiempos políticos, antes, en estos tiempos políticamente correctos, todos quieren pasar por académico. O sea, digamos, yo nunca pongo en ningún lado, me niego a eso, que fui speaker en 50.000 conferencias importantes. Me da vergüenza decirlo. Y lo digo primera vez en público, porque ustedes dos me caen muy bien. Me da vergüenza, pero ¿por qué no pones? Porque para mí lo difícil es encontrar el tono en la poesía. Lo demás es un trabajo. ¿Te das cuenta? Fui speaker, pero como en 20 conferencias, la más importante, entre otras de LASA, por ejemplo. Eso me parece un trabajo, pero mezclar una cosa con otra, por eso hoy en día, por ejemplo, viste, ya que mencionabas a Verástegui, Charlie Parker, hoy en día todos tienen que ser, yo lo que le llamo es la moda Badiou. Hay que ser como Badiou, producir todos libros académicos, es decir, crear esta imagen del académico productivo y non-stop, que no es el mundo del poeta de Allen Ginsberg, al cual, o de Frank O'Hara, al cual el mundo americano le debe toda su modernidad. Pero ese es otro tema y para hablar fuera de las cámaras. Pero ese tema, por ejemplo, es un tema que no se ha estudiado para nada, muy poco.
la presencia, por ejemplo, mejoradora, que lo vemos en el libro El poeta de Emerson. Emerson justifica, lo leíamos en mi clase, en mi clase que hay gente que estudia psicología y psiquiatría. No hay que olvidar de Timothy O'Leary en Harvard, cuando usaban las pruebas de LSD. El SPID fue creado por un científico aquí cerca en Dallas y era para mejorar el funcionamiento de la mente. Es decir, ¿cuáles son los lugares donde todavía no ha entrado la poesía? Ese podría ser un tema para plantearse en la modernidad de este tiempo, donde están apareciendo nuevas sustancias todo el tiempo, todo el tiempo, en la cual uno se siente tentado a probar. Sobre todo porque la mente, y me doy cuenta, incluso estoy escribiendo ahora, es un trabajo en donde trato de mezclar lo académico con lo historiográfico, poético, en donde hay algo que me parece interesante, cómo algunos poetas después de los 70 años dejan de producir novedad, o antes. Howard Nemerov, que fue poeta mío, me decía que la poesía es como el acné, se va con la juventud. Pero el caso de, para empezar, de Darío, de Neruda, que baja la guardia y ya la poesía no era... Encontramos muy pocos, como William Carlos Williams, que a los 70 publica, en mi opinión, lo mejor de su carrera. Son pocos escritores en actividad después de los 70, Octavio Paz, por ejemplo, después de los 70, cuesta abajo mi rodada. No se podría eso, por ejemplo, transformar con la presencia de nuevas pastillas que hay en el mercado. A mí este tema me parece fascinante. Pastillas, por ejemplo, que si uno las mezcla, dan efectos extraordinarios en la época senil. Quizás la experiencia, lo que estoy planteando parece una locura, pero no lo es. La experiencia de haber escrito 40 años y de pronto al borde, dando vuelta a la esquina, tenemos pastillas, entre otras, por ejemplo, una que está por salir al mercado. A mí me interesa mucho la ciencia. Y les voy a contar algo. Todas las noches, antes de irme a dormir, lo que leo es la página de ciencia del New York Times y del Wall Street Journal, para ver qué nuevo va a aparecer y que no voy a poder ver. Pero, por ejemplo, tenemos el Viagra, pero ahora viene una cosa mucho más poderosa que lo anunciaron hace un año, que es devolver a la mujer y al hombre el instinto. O sea, un hombre a los 70 años va a sentirse como sexualmente la potencia de alguien de 40. Hay un problema enorme, ¿te imaginas lo que va a ser el planeta? Va a haber quíntuple superpoblación. Eso es el mundo a la vuelta de la esquina. Y la poesía todavía sigue hablando en términos académicos lo que es una cosa y no la otra. Me parece, digo porque volviendo al tema de Herrera y Reisig, Herrera y Reisig se burlaba de la gente que se burlaba de la llegada del tranvía a Uruguay. Y Herrera, con mucha ironía, decía, es que todavía no perdieron la costumbre de andar a caballo. ¿Te das cuenta? Entonces, este mundo que se viene, me parece que es una de las problemáticas de la poesía. ¿Cómo será la poesía siguiente? Hablamos, por ejemplo, todo el tiempo, incluso el otro día leía de Nick Cave, que escribió algo muy interesante sobre la inteligencia artificial y la escritura de canciones. Pero, ¿y las drogas? Las drogas nuevas, digo, drogas en el sentido medicamentos nuevos que van apareciendo. Yo estoy en una zona que es la mejor zona del mundo para medicina, que es Houston. Es decir, aparece, le llaman centros completos de medicina, a hospitales que pueden tratar desde la calvicie hasta un cáncer, hasta un tumor cerebral, sin derivarte a otro hospital. Acá hay 5 hospitales de ese tipo. Acá te das cuenta que esto es una factoría de posibilidades futuras para la mente. ¿Qué poesía vamos a escribir? En 2023, ¿no será esa la gran pregunta? No tanto el temor a si vamos a tener competencia por parte de la inteligencia artificial, sino más bien, y para el cuerpo humano, que tiene preparada la ciencia. Yo te voy a poner un caso. Uno de los poemas que leí, lo leí porque fui al médico y me dio una pastilla para el dolor de muela y yo dije, no me duele nada, pero la voy a tomar igual. Porque once in a lifetime, una vez en la vida, y me tomé un whisky. Y me escribí 3 versos que dije, estos versos no parecen escritos por Eduardo Espina.
cuáles serían los límites de ese espacio tensivo en el cual la mente, no digo a cualquier edad, no digo la edad de los 20 años o la edad de los picnics o de lo que sea, sino a los 70 años, cuando uno tiene un caballo que sabes que solo puede correr 2000 metros, pero en esos 2000 metros le gana a cualquiera, como en el cuento de Jacob y el otro, donde todos los lectores se creen no va a poder aguantar 3 minutos. Jacob, ni Orsini, ni su manager se da cuenta, pero Jacob sabe algo, es que yo no voy a aguantar 3, lo voy a matar en 30 segundos. Eso me parece un tema, sobre todo ustedes que son inteligentes, entusiastas, y este es el mundo, la gran pregunta que se viene, que sería lo que yo llamo la medicina controlada a nivel estético, poético, psicótico, que nos permitiría entrar en estados de la mente. Digo por qué, porque yo estoy a punto voy camino a los 70, fácilmente voy. Algunos ya han llegado, algunos de mi generación. Me quedan unos meses todavía para disfrutar, que no he llegado, pero ¿y qué? Si de pronto me dicen, mire, ahora va a empezar a escribir como a los 20 años. ¿Qué poesía escribo? ¿Sobre qué escribo? Esta es la poética, la problemática de la poética de mediados de la tercera década del siglo XXI. Estamos ante un momento imprevisto. The Poetics va a ser diferente. Hay una frase que dice, otra afirmación que nos gustaría que nos explique y ahonde es lo siguiente, ya que menciono la frase. Apegado a su rutilante actividad en la sintaxis, el poema neo-no-barroco, pues como usted lo llama, acelera un salto de secuencias donde factores itinerantes se combinan para crear una perspectiva que es la del pensamiento mientras piensa. Me parece una belleza y a la vez es como que esto estuviera conteniendo un universo ahí. Estaba pensando, en vistas de esta conversación que ustedes tan gentilmente, a la cual me han invitado, si no será la actividad del poeta, en base a esto que vos me decías, ¿dónde dije eso? Perdón, me olvidé. Yo escribo una cantidad, vos sabés que yo escribo todo el tiempo escribiendo, o sea, tengo como 11 libros inéditos, y libros grandes, de 400, 500, ahora van a salir 3 de 500 páginas cada uno. Pero a veces me olvido, ¿dónde fue que lo viste esto? Es un ensayo sobre el neobarroco. Neo-no-barroco, rococó. Sí, Es sí. que usted ha escrito mucho, ¿no? También eso es otra... Usted nos dice que no es académico, pero usted se pasa reflexionando sobre el acto poético y el acto creativo, el hecho poético, ¿no? No, Todo no es que no sea académico, porque lo digo con mucho orgullo, por el hecho de que esta es una profesión de todos los años, todos los semestres tenemos evaluación, y es decir, 40 años con buenas evaluaciones me da una gran felicidad. Pero no me gusta parecer como hizo todo esto, como vieron la información que dijeron, lo mío es ser poeta. No creo que Wallace Stevens le hubiera gustado que en su biografía apareciera, fue uno de los mejores abogados de su generación, ¿no? La poesía para mí es lo máximo, es lo único, ¿no? Es como en mi época cuando a una mujer le decía, o un hombre le decía lo que sea, le decía, sos lo único. Eso era maravilloso. Ahora ya no dicen más eso, pero ahora sos los plurales, ¿no? Pero, claro, te preguntaba por esto. Sí, porque yo eso que decís me lo mantengo, pero estaba pensando si siempre me ha parecido interesante esa escena del Titanic, de la película, que supongo que pasó también en la vida real, cuando la orquesta, para distraer la música, que la gente no piense que se están muriendo, sigan bailando, ¿no? Y si la época esta que estamos escribiendo, el hecho ya de que estemos conversando un sábado a esta hora, indica que el planeta tiene esperanza.
Eso para mí es muy importante, la supervivencia del planeta. Y en esa supervivencia, ¿cuál es el lugar del poeta? Y me preguntaba el otro día, volviendo a lo que les decía, planteando las preguntas que ustedes tan gentilmente me enviaron, ¿cómo sería la poesía o cómo sería definir la poesía a partir de la idea de que es como esas cajas que estuvieron musicales, donde uno siempre escuchaba la misma canción? ¿Saben a lo que me refiero? ¿No? Que era como una especie de carrusel. Y si de pronto cada vez que la ponemos, que nos trae el recuerdo, porque esto perteneció a mi bisabuela, a mi abuela, de pronto los músicos dijeron, no, hoy no queremos tocar eso. Hoy somos como los músicos del Titanic. Queremos tocar lo que nunca hemos tocado. Ese me parece el pensamiento sobre el pensamiento de la poesía. El hecho de poder plantear en cada poema un pensamiento nuevo que el poema no se había planteado antes, ni el poeta había pensado en la posibilidad de escribirlo, que de pronto sale, ¿no? De ahí, por ejemplo, a esos estados mentales cada vez más sorprendentes y más necesarios de estudiar, producidos por, que no lo veo estudiado por ningún lado, por los fármacos, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día, vean una de las cosas que a mí me hizo mucha gracia cuando varios de los filósofos se subieron al carro durante la pandemia, de que era el fin del capitalismo. Bueno, el fin del capitalismo lo estamos viviendo en esto, en el planeta que se acaba, pero desde el punto de vista de la farmacéutica, por ejemplo, es extraordinario. Es decir, por ejemplo, estoy tomando un producto que dice las contraindicaciones, que viene en letra chica, muy pequeña. ¿A qué voy con todo esto? Por eso mis clases son entretenidas. No sé, pero no se va la gente, a ver qué va a contar. Pero vean una cosa, de pronto dice, produce alteraciones de la presión al nivel del raciocinio, digo. Eso es extraordinario. Digo, porque al nivel del raciocinio, es decir, ¿a qué me refiero? Obviamente, lo que está diciendo la indicación, la contraindicación, que si usted va a firmar el acta, por ejemplo, de compra una casa, y le dicen, la casa vale 1 millón, tenga cuidado porque capaz que esa casa, es decir, le altera su sentido de realidad lógica. Entonces, ese pensamiento neobarroco, vivimos en una época totalmente neobarroca. Es totalmente, el libro fenomenal de Omar Calabrese, La era neobarroca, que acabo de releer este verano, sigue tan vigente como siempre, pero ahora más barroca que nunca. Más barroca que nunca. Entonces, ¿cómo, me planteo yo, cómo puedo ir al próximo paso de la sintaxis, que es la acumulación de pensamiento, que al mismo tiempo produce una acústica del exit, de la puerta de salida? Es decir, en ese momento tiene que resolver a una época. Es decir, esto se tiene que escribir porque es necesario escribirlo en el año 2023. De ahí, por ejemplo, que ustedes vean, hagan la prueba, mucha de la llamada poesía de la experiencia ha caducado en 5 años, porque era una poesía del mensaje, una poesía de estoy con mi novio haciendo esto. ¡Ah, qué atrevida! Supuestamente genera la ficción de que tiene 17 años, aunque lo escribió a los 30. Pero de pronto la información esa, en una época saturada de información, y sobre todo saturada de información emocional, como son las vidas nuestras, deja de tener sentido. Pero un pensamiento irresuelto, tratando de cazar otro pensamiento irresuelto, que va hacia adelante y que puede estar motivado por los efectos de un fármaco que multiplica nuestra lucidez, ¿cuál es el resultado? Bueno, eso es lo que estoy haciendo hoy, ¿no? Estoy tratando de salir de lo que yo llamo la réplica, la tristeza, la alegría, entrar en una poesía que sea del pensamiento a partir de la época que le tocó vivir,
no como reflexión, sino como experiencia de una emoción que todavía no se puede definir. Hay un término que siempre lo hemos escuchado yo y Tania, cuando hablan del pliegue, del rizo o algo así, ¿no? Inclusive usted señala que el despliegue retórico y un repliegue sintáctico son los principales apoyos, sostenes del neobarroco. Entonces, yo he escuchado como que muchas explicaciones sobre esto, pero que parecen no ser tan exactas. Bueno, mucho de esto viene de Deleuze, del pliegue de Deleuze, donde de poesía habla muy poco. Incluso alguien al cual le dirigí la tesis menciona el hecho de que Deleuze, no sé si, creo que sí, que era uno de los filósofos que entendía bien la poesía. Eh, yo el pliegue lo veo como una postergación constante mediante la saturación del sentido, lo que en música sería la resolución del estribillo, ¿no? Por ejemplo, la música pop. Inmediatamente, si uno escucha las malas canciones pop, y quiero ilustrar esto porque se ha escrito mucho, ¿no? En dos líneas o en dos palabras, busquen pliegue, neobarroco o pli, le pli, y encuentran 50.000. Más bien, voy a darle mi experiencia vital ante esto. Cuando los Beatles transforman la forma de producción de una canción pop, y yo tomo como referencia We Can Work It Out, en un momento determinado dice, we can work it out, we can work it out, y ahí se podría acabar, y ahí sería el estribillo, sería la resolución melódica del clímax de ciertos elementos melódicos que generan una armonía identificable. Pero ¿qué hacen los Beatles? Y esto transforma la música. We can work it out, da, 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 my friends, ¿se acuerdan? Y suben, y siguen. El pliegue dentro de la formación neobarroca sería esa capa de saturación impuesta precisamente por un pensamiento que salió de repente y que impide la resolución de ese instante en el poema, ¿no? Y que nos lleva a la pérdida, nos lleva a la pérdida del sentido. Mejor dicho, el lector siente que en el poema hay una distracción y de pronto dice, no entiendo, y larga la toalla. Cuando en verdad no se trata de decir qué es lo que sigue, porque el poema puede seguir 3 o 4 versos después. La única persona que ha trabajado en esto es un lingüista español que se llama Enrique Mayén, que estudió en Cornell, el lingüista, que lamentablemente ha dejado el estudio de poesía porque está trabajando, porque me parece que le da más académicamente, que es el tema de la pintura de Picasso, que es esta saturación de capas que en pintura tiene un nombre. Pero en pintura nosotros, vamos a ver, por ejemplo, la Gioconda, para poner un caso bien, y uno ve las transformaciones que va sufriendo la luz y que incluso las biografías que he leído de Da Vinci lo documentan, que es cómo va la luz de este lado y que de cierta manera lo menciona García Márquez en El coronel no tiene quien le escriba, cuando le dice a su mujer, vení, que de este lado de la ventana la lluvia se ve diferente. Sí, en un cuadro la luz se ve diferente de este lado, en Vermeer, por ejemplo. Pero en un poema se corre el riesgo de la pérdida de qué? Del sentido. Y de ahí que cualquiera se sienta liberado para escribir en tono neobarroco. Y dice, es neobarroco. Y de pronto uno dice, sí, pero acá, lo siento, mi amigo, acá se le vino abajo el poema, perdió el ritmo. No está esa cosa así de la voz que empieza y sigue. Acá de pronto lo que hay más bien, usted metió un cacho de sandía, un pedazo de sandía con el salmón, y no va el salmón con la sandía. Por una cuestión de que la sandía es muy líquida. Esa va por el lado de la composición, no por el que quiere decir. Quizás, y esto yo no lo puedo hacer porque soy uno de los implicados, es decir,
implicados más bien lo que estoy aportando es, y que sería bueno que todos los, como lo ha hecho Coser de gran manera, como lo ha hecho Echavarren, como lo ha hecho Perlonger, que reflexionen sobre su lugar en el neobarroco. No sobre el lugar en el barroco, sobre el lugar de la poesía, del pensamiento y del lenguaje. Claro, y el pliegue aquí vendría a ocupar este momento de distorsión que en la música pop, rock, y cuando hablo de pop incluyo todo, vendría a ser el momento, el punto de partida, el turning point de que cuando la canción sale de su rutina y en lugar de convertirse en un hit wonder, en una canción inmediatamente aceptable, se transforma en una pieza de elaboración melódica saturada por distintos momentos en la cual en esos distintos momentos en alguno está escondido el estribillo. Hay algo que usted recuerda la banda, identifica la banda Nirvana. Nirvana, sí. Le hacen una entrevista a Kurt Cobain, ¿no? Y él dice que cuando fue a grabar el disco le dijo al productor, el productor escuchó las canciones sin distorsión y le dijo, pero estos son los Beatles. Sí, son los Beatles. Pero yo voy a ponerle un plus a las canciones de los Beatles. Le voy a poner esas armonías de los Beatles con una distorsión de heavy metal. Y Cresto, pues, que es tan melódico, pero tan distorsionado a la vez, que es algo genial. Y de ahí también pensaba en esta banda, no sé si usted la ha escuchado, que se llama Pantera. Pantera, sí. Y ellos también crean algo muy distinto, que es que ese riff del inicio, por ejemplo, uno piensa en Smoke on the Water de Deep Purple, el tan, tan, tan. Es el comienzo Sí. de canción más reconocido en el mundo después de la quinta de Beethoven. Mire, le preguntan a Richie Blackmore, ¿de dónde sacaste esa canción? Es la quinta de Beethoven al revés, el comienzo. Ta, 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 tan, ta, 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 tan, a la inversa. Y todos se quedaron, ¿qué? Bueno, mirá, Raúl, los artistas dicen cualquier cosa. Sí, también. Yo conocí a Alice Cooper y le Wow. pregunté, sí, lo conocí en Nueva York y es un personaje. Y me dijo, le digo, Schools Out Forever. Digo, yo estaba jugando al golf, no me interesaba. Claro, bueno, los artistas sobre el origen de su música, lo de Nirvana lo puedo entender, incluso lo de... Porque en el fondo nadie escapa de su tradición. Es decir, dice, uno tiene que hacer, ¿cuál es tu tradición? El problema es que ahora los argentinos quieren escribir como americanos. Los españoles quieren escribir como americanos. Los otros quieren escribir como franceses. Nosotros somos barrocos. Somos mestizos barrocos. Mi amigo, no se haga el neoyorquino. Si hubiera un Trump de la poesía, lo deportan. Entonces, los americanos lo leen y dicen, pero este es como nosotros. Y yo no quiero ser como ellos. ¿Te das cuenta? Lo nuestro es Spinetta, es Chabuca Granda, es eso, aceptar lo que somos. Entonces, en estos tiempos, el neobarroco sigue siendo un acto de resistencia de salud. Por eso me parece bien Lezama, no es, como vos decís, a mí me gusta mucho más Pearl Jam que Nirvana, pero Nirvana es buenísimo, ¿te das cuenta? Si yo no estoy diciendo nada en contra de Lezama, es simplemente que me gusta más de líder, me gusta más la voz que el otro. Nada más, como esas cosas que van a nivel del gusto. Pero el barroco es lo nuestro. Si no volvemos al barroco, vamos a terminar siendo absorbidos. Para eso me quedo con Bad Bunny, que me va a vender reggaetón a los americanos. Y Beyoncé dice, ¿qué música es esta? Bueno, mi amiga es de Puerto Rico, no le gustaba. Y se lo dice en español. El neobarroco es el último ataque al capitalismo norteamericano que va quedando desde el punto de vista estético. Si no escribimos como Ann Carson, como todas las que están de moda hoy en día, que es lo que está de moda. Vas a Buenos Aires, acabo de estar en Buenos Aires o Chile, y son carsonitas. No, mi amiga, esto hay que volver a las raíces. El neobarroco lo hemos hablado con Coser, con Echavarren, lo nuestro es la miseria, el desamparo, la nostalgia, y hay que estar orgulloso de eso. Hay que estar, porque eso es lo que decimos siempre, hemos sido siempre desde Colo Colo, Atahualpa, hasta el presente. Y esto me parece a mí que es lo que nos hace diferentes. Es decir, yo el otro día, la semestre pasado, dice, ¿cómo usted de pronto
ya no critica a Bad Bunny. Le digo, un momento, mi amigo, cuando Bad Bunny va a los Grammy, dice, no, yo hablo inglés y español, pero voy a hablar español porque si quieren, tradúzcanme. Eso me parece un acto cultural poético, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros venimos. Vean, todo, hay un desarrollo perfecto del barroco. Sor Juana, del Barco Centenera, Domínguez Camargo, en Colombia, Lezama, Martín Adán, el Sambo, mi querido Verástegui. Todos estamos haciendo los Beatles con una pluma en la cabeza. Con orgullo, mi amigo, con orgullo, porque esto es lo que somos. Y si no, estamos en estos momentos, que ya los hubo. ¿Te acuerdan de este poeta de peruano, que a principios del siglo XIX hay ¿no? Santos Chucano, ¿te das cuenta? Que hubo muchos, ¿dónde están? Hubo muchísimos en Argentina, en Uruguay, en Chile. ¿Dónde están? Los que quedan terminan siendo barrocos, es decir, de esa línea. ¿Quiénes son los que van quedando en nuestra época? Los que siguen haciendo música que viene de la música pop de los Beatles en adelante, que eso es otra cosa. Pero esto me parece, respecto al tema del neobarroco, que es una apuesta a la identidad del neobarroco. Es una apuesta a nuestra forma de expresión. Aparte, para que veas, no voy a mencionarla aquí, hablo con una poeta argentina, últimamente me dice así como si fuera algo extraordinario. Casi no leo poesía latinoamericana, lo único que leo es poesía norteamericana en traducción. Bueno, que se quede el infinito sin estrellas, como dice el bolero, ¿no? Porque si esto es lo que viene, claro, y por eso que no pasa, no pasa, los estudiantes siguen llegando clientes al bar del neobarroco porque encuentran algo. Ahora, por ejemplo, hay nuevas generaciones que están trabajando con el neobarroco. Yo en algo que va a salir publicado en España mencionaba eso, que siguen viniendo, como siguen habiendo grandes músicos en la música pop que siguen haciendo gran música hoy en día, 40 años, 50 años después de los Beatles, ¿no? Hay un poeta que usted menciona, cuando se da esto en el sur de Sudamérica, está Claro Coser, un cubano radicando en Nueva York, y Gerardo Denis, Sí. un español. Yo la primera vez en realidad que leí a Gerardo Denis quedé un poco impactado porque era difícil ubicarlo, ¿no? ¿Usted qué piensa de Gerardo Denis? ¿Cómo cuando lo lee? Coser y Denis, dos poetas extraordinarios. Califican para neobarroco o son neobarrocos. Lo que pasa es que hay muchos neobarrocos, ¿no? Y Denis es bien particular porque él en una entrevista que veíamos con Tania decía, pero yo odiaba la poesía y odio la poesía y leo muy pocos autores que son contados. Entonces yo no sé si lo está diciendo por contrariar a los demás o por parecer o de verdad, no lo sé. Es un poco Bueno, de eso no te puedo decir, un pero rockstar. bueno, mira, Borges decía que no conocía a nadie Sí, de su sí. época. Es decir, el ninguneo, que a veces sacarse responsabilidades o desconozco los motivos de Denis para hacer esa explicación. Yo, al contrario, yo leo todo, vivo para la poesía, enseño poesía, gracias a la poesía me he comprado una bicicleta. Entonces, cuando opino, me parece que me interesan los jóvenes, los sigo leyendo a los jóvenes, pero hay gente que dice eso, ¿no? Es decir, y bueno, quizás sea verdad, quizás no sea verdad. Me consta que Coser es un tipo de una ética extraordinaria a la hora de leer, ¿no? Y hay un respeto total por el que está escribiendo. Eh, yo creo que en este mundo, que es el mundo de la poesía, he conocido, sí, como he conocido también músicos que no escuchaban música, que estaban solo en lo suyo, ¿no? Y bueno, es una de las opciones. Usted estaba hablando de que somos neobarrocos en Hispanoamérica, en Latinoamérica. Usted también ha hablado sobre la métrica gauchesca, ¿verdad? Y
se afianza también en que su poesía es gauchesca, quizás por lo que dijo al principio de los tangos, de la musicalidad, ¿verdad? Usted podía elaborar más, porque es que cuando yo miro sus poemas también hay unas estructuras, ¿verdad? Pero son unas estructuras que cuando uno entra están todas zafadas, ¿no? No responden. Hay mucha, como usted dice en un artículo, hay mucha disidencia semántica y hay mucha, usted también habla de multicoherencia cuando habla de incoherencia, ¿no? Entonces hay un juego, pero dentro sigue habiendo esa música. Por eso también le quería preguntar, ¿son los grandes poetas han sido realmente también músicos en el fondo? Porque esa música está ahí en el inconsciente y sale a través del lenguaje que habla del lenguaje o se escapa del lenguaje. Muy acertada pregunta. Me siento cercano a 3 poetas norteamericanos, no por lo poético en sí, sino por el procedimiento de escritura a partir de la razón y de la corrección, que son Carlos Williams, Eliot y Hart Crane. Desde en el Facundo, Sarmiento ya menciona al gaucho cantor, y creo que es uno de los mejores pasajes. El Facundo me parece el mejor libro de prosa del siglo XIX, sin ninguna duda, más allá de lo que se pueda decir, la escritura es fenomenal, pero esta relación con lo vernacular, con la querencia de la cual habla Sarmiento, que lleva al gaucho a cantar de una forma y no de otra. Pero vean, mencionaba a Juan Ramón Jiménez, que con un desparpajo anacrónico tiene el tupé de atacar al rey de Reisig. Pero bueno. Y el otro es con Colocorvo, que en el libro El Lazarillo de los Ciegos Caminantes, cuando visita el Río de la Plata, en viaje desde Perú, dice que los gauchos, en otras palabras, dice que los gauchos tienen una piedra en el oído y que tocan muy mal la guitarra. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, obviamente el libro, había uno que, ya estamos hablando de la independencia de Argentina cuando Sarmiento escribe, pero ha habido una evolución de ese cantar gaucho. El gaucho es de la Argentina, de Uruguay y del sur de Brasil, y que esto lleva a lo que decía Raúl respecto al tono, que es también la forma de hablar. Cuando yo visito el campo uruguayo, en el cual no tendría problema en morir, porque ahí uno muere con el cielo hablándole al oído, un gaucho me dice: oiga, mijito, venga para acá, ¿qué ve ahí? Y yo digo: nada. ¿Cómo que no ve nada? Ahí hay una paloma helada para referir al rocío de la mañana. El tono, la imagen, yo tendría 10 años. Y me dice, y yo le digo, me acuerdo porque estaba mi abuelo ahí, mi abuelo tocaba la guitarra en prostíbulos. Esa es mi relación primera con la guitarra, con mi abuelo y con la poesía. Improvisaba. Prostíbulos que en Uruguay eran legales. Es decir, era el viejo prostíbulo que alguien iba a tomar y había alguien que tocaba la guitarra. En esa poética del desamparo anímico que genera un entusiasmo ante lo que tenemos, y de ahí por eso mi insistencia en el hecho de que somos latinoamericanos, empieza a generar este imaginario, pero entonces este soy yo, este es mi mundo. Y cuando este hombre me dice, no, ahí hay una paloma helada, y claro, si uno lo ve, es una paloma helada, el campo cuando hay rocío. Y le digo, pero hay también una vaca. Y la respuesta del hombre fue genial. Entonces ponga que también ve una vaca. Ponga. No me dice diga. Ponga, como que lo escríbalo. Ahí empieza mi interés por el campo y sobre todo por el terruño. Sarmiento lo leo mucho después con un profesor de historia que
nos hizo leer a Sarmiento, sobre todo ese pasaje donde habla de que el gaucho cantor es el constituyente, el verdadero constituyente de la identidad argentina, habla ahí. Pero se puede aplicar al Uruguay también. Entonces, cuando 15, 13, 14 años, hasta ahí me llegan los recuerdos, empiezo a escuchar la música pop de los Plateros, de los Beatles, de los Rolling Stones, en la mañana me escuchaba la música que escuchaba mi madre, que eran décimas, por ejemplo, garzas viajeras, novias leves del azar. Garzas viajeras, novias leves del azar. ¿Qué es eso? ¿Qué es una novia leve del azar? Eso es el folclore uruguayo. Es neobarroco, barroco o hiperbarroco, lo que sea. Con el barroco le podemos poner cualquier prefijo, ¿eh? Yo diría que ahora lo que podemos hacer es barroco delivery, le quiero llamar yo, ¿no? Porque todo es delivery, le mandamos barroco a su casa, ¿no? Entonces, claro, uno empieza a formar lo que para mí es más importante que la formación académica, la formación rítmica. Y en mi casa se escuchaba mucho a Julio Sosa, que es el varón del tango, el gran cantante de tango. Yo quiero mucho a la Argentina y es un país hermano para mí. Y como todos los países latinoamericanos, en cualquier país que he estado me he sentido hermano. Pero Julio Sosa fue ídolo total en Argentina. Y Julio Sosa empieza a cantar todas estas canciones que son de la depresión. O sea, hay una opción mejor que escuchar un tango, que es el suicidio. Porque si uno escucha las canciones de Julio Sosa, son de una de he venido hasta tu casa, no queda nada. Bueno, esa idea del nihilismo escrito en décimas fue el origen de mi escritura, a la cual se sumó, ¿quién? Rimbaud y Lautréamont. Lautréamont, nacido en Montevideo y que no se consideraba a sí mismo francés, sino le Montevidéen. Abro el libro a los 15 años, Los cantos de Maldoror, ese pasaje donde el hombre está haciendo un pozo enorme en la arena y donde va a meter ahí a todos los piojos del mundo para que cuando el mundo esté durmiendo salgan a comerse a cada uno de los seres humanos. Y uno lo leía y decía, nacido en Montevideo. Y bueno, ustedes me dicen, de ahí ese tono, que incluso que es muy fácil de llevar y que tiene ese ritmo. Por ejemplo, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela que al hombre que lo desespera, una pena extraordinaria. Todo eso, o las canciones del folclore uruguayo, que es diferente al argentino, por la frontera. Por ejemplo, el folclore de los Iris Rodríguez Castillo, de Chalar, Caminitos, el diminutivo, todo es diminutivo para los gauchos. Y yo no uso diminutivo, eso se los dejo para que lo use Arturo Carrera. No, lo quiero mucho a Carrera, lo digo con cariño. En la frontera, Seu Franquilin Oliveira, da Séptima de Rivera, y uno va y le dice, no señor, Seu. Entonces, claro, se va generando un lenguaje, odio la palabra híbrido, aunque ahora digo, ¿por qué? Porque me gustan los autos con combustible, no con híbrido, que no tienen fuerza. No manejo, por cierto, tampoco. Pero todo eso, frontera con Argentina, frontera con Brasil, nos hace una especie rarísima, incluso para la supervivencia política. Cuando voy a la frontera con Brasil y empiezo a escuchar el portuñol en esas canciones fronterizas, contrabandista de frontera, oficio macho se sabe, que pan que niega el gobierno a balazos igual se gana, uno empieza el tono, empieza un ritmo, ¿no? Que es, supongo, el que debe tener un negro que de Kansas City o de Chicago cuando empieza a tocar la trompeta, o de San Luis como Miles Davis, el sonido del Mississippi al juntarse con el Missouri, algo tuvo que ver en esto, ¿no? Algo ha debido tener el Río de la Plata, el Río Uruguay, el Río Negro, que son mi geografía. Entonces ahora cuando escribo, me sale lo uruguayo, incluso más. Te voy a decir, la mejor elogio que he tenido en mi vida me lo dio una poeta y gran crítica argentina, Delfina Muschietti. Fui a leer el ciclo de la Universidad de Buenos Aires que se llamaba El Erizo, estaba el salón lleno, porque era un ciclo muy prestigioso, y bueno, leo
Y cuando termino de leer, Delfina Muschietti me da un elogio extraordinario, me dice, genial, lees y escribís como uruguayo. Que me lo diga un argentino viviendo, digamos, en Buenos Aires, digo, porque acá me dicen, lo primero que hablo de la boca me dice, ¿usted es argentino? Bueno, quiere decir que en ese espacio de 187.000 kilómetros cuadrados, que es el territorio uruguayo, se puede ser poeta uruguayo sin pasar por argentino. Y eso para mí es lo que ha sido Buenos Aires, ha sido una forma de validar mi identidad. Porque siempre que he ido a Buenos Aires, desde la época de Alberto Girle, a Raúl Gustavo Aguirre, cuando tenía yo 15 años y participé por primera vez en un festival de poesía antes de que viniera el desastre político, en todo ese momento he sentido como que el Río de la Plata es una especie de biombo que separa identidades. Aunque en el tango, dado por el hecho de Gardel y Julio Sosa, sobre todo Julio Sosa, que canta para ambas márgenes. Me parece que los grandes escritores del Uruguay, empezando con Bartolomé Hidalgo, que es el creador de la poesía gauchesca, hasta saltar a Herrera y Reisic, Onetti, Barossa di Giorgio, solo querían ser uruguayos. Tal vez como refugio. No, digamos, entre Buenos Aires y el free shop de Brasil, estamos nosotros. Interrumpa, maestro. Haroldo de Campos siempre es mencionado también, su tocayo Eduardo Milán. A Haroldo de Campos como influencia también importante en lo que se considera después el neobarroco. No sé si usted está de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. Digo, más bien, en mi caso, estoy hablando de lo demás no sé, ¿no? Nunca estuvo en mi radar. Estuvo en mi radar, sí, la poesía inglesa del siglo XVII y XVIII. Andrew Marvell, Alexander Pope, sobre todo en la forma de hacer sintaxis. Mi casa, digamos, el pequeño cuartito que yo tenía en mi casa era un laboratorio de diccionarios. Entonces yo traducía del francés al inglés, tenía 2 diccionarios muy buenos. Y en la casa de alguien, vecino, que no, de pronto encuentro un libro que era una antología de la poesía inglesa. Y el tipo dice, váselo, ese libro no lee nadie. Y era un libro fabuloso, un libro enorme, de donde empezaba del siglo XVI hasta el presente. Y de casualidad, el nombre Pope, Alexander Pope, sale mencionado en el diario La Nación de Buenos Aires, a raíz de ese extraordinario poema que él escribió sobre la mujer que se está maquillando para ir a un velorio. Y el poema dice, algún día alguien va a ocupar ese lugar tuyo frente al espejo y no va a haber nadie que te maquille en el ataúd. Fabuloso. Entonces yo dije, y ahí, están acá, y empiezo a traducirlo. Es decir, yo no fui a Brasil, fui a Londres. No fui a San Pablo. Si otros fueran a San Pablo, bien por ello. Yo quería vuelo directo a Londres, porque ahí me pareció, Borges decía, y perdón que cite a Borges, porque lo citan en todas partes, pero el día que se hunda Inglaterra van a sobrevivir guerreros y poetas. Los poetas ingleses son fabulosos, ¿no? Por más que los franceses se han llevado el crédito de ser los padres de la modernidad. Los franceses son geniales, adaptan el romanticismo alemán para ellos. Ellos son grandes escritores, por cierto. Pero volviendo a esto, y ahí empecé a ver, un momento, el ritmo tiene que estar pautado por otras formas de lo que vos mencionabas bien, Tania, que es ese desajuste en la sintaxis, que de pronto en una clase de escritura creativa te dice, no, mire, usted puso el adjetivo en el lugar equivocado, debería estar antes o después del sustantivo, no después del adverbio. Por poner un ejemplo,
Y eso fue lo que en esta traducción, peor que la de Google, de las cuales hacía yo, y que seguramente captaría 2/3 de lo que decía el poema, me era suficiente para darme cuenta que se podía hacer otra poesía uruguaya, aparte de la cual yo venía, con otro ritmo, con otra sintaxis, con otra prosodia y sobre todo con otro tono de cantar lo mismo, que era salir de lo gauchesco para transformar al gaucho en un cantante de rock. Está buenísimo eso. Entonces, el neobarroco sería, es una pregunta así al azar, ¿sería ahora mismo una poesía de resistencia o no? Totalmente, totalmente de resistencia. Yo creo que esa es la palabra que ahora la academia resiste mucho. No sé por qué, estaba de moda, vuelve a estar de moda pronto. Es una poesía totalmente de resistencia, pero es decir, ahora ha aumentado el número de los que resisten. La trinchera se ha llenado de soldados vivos, no de cadáveres fuera de la trinchera. Creo que el neobarroco es una actitud. Mire, está volviendo el heavy metal también. El heavy metal, ayer salió a la venta el nuevo disco de Greta Van Fleet, que me encantan, unos que quieren imitar a Led Zeppelin, pero esto a mí me encantan. Digo, de pronto veo que dice, es uno de los tantos, y hay una lista de 30 grupos que están haciendo heavy metal. Creo que la popificación y la academización de la poesía, todos son académicos o todos son poetas pop. ¿Y dónde está la poesía en todo esto? La poesía del delirio de la inteligencia. Porque cuando ustedes hablamos del delirio de Rimbaud, Rimbaud sabía en qué lugar se podía vender oro, armas, todo. Conocía el mapa geopolítico de Europa mejor que nadie. Era un genio de la lectura de su época. Si uno ve los pasos, se fue a hacerse rico Rimbaud. Nada más que eso. Una persona con ese espíritu intelectual tenía que escribir gran poesía, sobre todo con ese talento innato que tenía para generar imágenes que no habían estado antes. Yo creo que el neobarroco hoy en día está en un momento de transición. Estamos los que nos estamos yendo, pero antes vamos a tirar una bomba atómica. Cose, de Chavarren, los que ya por edad no podemos jugar todo el partido completo, y los que vienen detrás, que esta vez no tienen una pistolita, tienen un misil que sacaron de Ucrania. Es decir, viene ahora el neobarroco captado por otros elementos. La lucha contra este mundo deshumanizado, la lucha por una igualdad total de géneros, la lucha por una forma mejor de vida. Es decir, todo eso va a ser parte del neobarroco que se viene. Y de eso no se puede hacer a partir de lo pop, de la queja. Esto tiene que ser a partir de un embate lingüístico poderoso. O es neobarroco o es periodismo. O es neobarroco o es Taylor Swift. O es neobarroco o la americanización de la cultura, pero en el peor de los casos. Porque antes, por ejemplo, antes, sí, había una adaptación, como bien mencionaste, Soda Stereo, Spinetta, pero era una cosa que se escuchaba una voz propia. Ahora, Jory Graham, Anne Carson, todas estas poetas que para mí me parecen sobrevaluadas, no es tema de conversación, pero yo te puedo poner acá, como hago con mis estudiantes, si este verso te parece muy bueno, es de una cursilería total. Ashbery nunca hubiera escrito un verso así. En Ashbery no lo encuentro nunca. Ese tipo de poesía light que puede pasar por lista. ¿Se acuerdan? Nosotros decíamos, no sé si usted decía, no decíamos no te hagas el inteligente, no te hagas el listo. El listo está por abajo de una categoría del inteligente. Es poesía lista la que vemos, copiada de parámetros ingleses y americanos, porque lo francés todavía no se ha reactualizado. Quizás por varios, por cosas, por ejemplo, por las editoriales en España que publican muchas, en Argentina, Buenos Aires, lo que sea.
Pero lo cierto es que hay una americanización muy peligrosa de la cultura hispana, porque en España es lo mismo que América Latina. El neobarroco dejó abiertas 1000 puertas para entrar, 1000 puertas, desde lo sexual hasta lo anímico, hasta lo sintáctico. Bueno, los que vengan detrás sabrán qué hacer. Yo no lo veré, pero esto sigue, como ha seguido de Sor Juana hasta el presente. Hay momentos que la interrupción es más grande y otros más corta, pero siempre ha habido Santos Chocano, Ulises Petit de Murat, que era el poeta oficial del diario La Nación de Buenos Aires. ¿Dónde está? No existe. Es decir, siempre ha habido momentos en que el paréntesis es más grande, pero nunca dejamos de hablar de Sor Juana, de Domínguez Cabargo, de Rubén Darío, del gran Neruda, de Vallejo. Esos quedan. Y eso es lo que nos tiene que decir, muchachos, pónganse las pilas. Acá tenemos una tradición que exige ser revisitada, no dar el salto a Nueva York porque tenemos vuelos directos. Es, en cierta manera, peligroso el momento que vivimos porque duran poco las modas. Es como la cinta de Misión Imposible. En 5 segundos se va a destruir. Duran. Y de pronto hay otra cosa que no hemos hablado, pero que es el costo de las ediciones. Vale, por $1.200 se puede editar un libro hoy en día. Antes no te lo editaba nadie. Y en Argentina, este es un dato semioficial, pero me animaría a sacar el semi, hay casi 500 editoriales de poesía. 500. Todas tienen derecho a existir. Todas tienen derecho a existir. ¿Pero por qué? Me parece bien que haya. Y si hay 1000, mejor. Pero el asunto es que se ha simplificado mucho la edición. No hay tipografía. En su casa uno puede comprar en Amazon una máquina para imprimir rudimentariamente, pero después las librerías, como hay un movimiento paralelo de compra, lo ponen ahí en un rincón. O puede pasar como la Central en España, que ahora va a vender solamente libros que se vendan. Ese es otro tema que viene en camino también. ¿Qué es lo que va a estar en librerías y qué va a haber solamente disponible por Internet? Pero lo cierto es que es un momento espectacular de la poesía. Nunca había visto tantos poetas. Nunca había visto tanta publicación de libros, tantas lecturas de libros, de poesía. Eso me parece muy bueno, no lo veo malo. Aparte, no me gusta ningún tipo de censura, que sea lo que sea, pero sí también, bueno, que haya un corpus de pensamiento poético que vaya más allá de la tendencia, de lo que está en boga, de lo que está en moda, ¿no? Yo lo leo todo. Mira, vivo para eso. Vos sabés que vivo y leo solamente ensayo y poesía. De pronto algún amigo escribe una novela, como David Toscana, que acaba de ganar el premio Vargas Llosa, y que es un gran escritor, me parece el gran narrador hispano que tenemos en este momento. Digo, hispano, me refiero a ambos márgenes del Atlántico. Es que eso me parece también, decir que hay mucha poesía es un error total. Que haya más, cuanto más, mejor. Que volvamos a una época desconocida, o que lleguemos a una época desconocida, pero evidentemente hay una cosa que es una tradición, que es la tradición nuestra. Eso nunca se pierde nada, ni en la música, ni en nada. Do, re, mi, fa, sol sigue siendo do, re, mi, fa, sol. Y el barroco, que es desde el momento que Colón escribe, antes de llegar a América, en su diario, se le pagan esos barcos que parecían de papel. Yo no sé cómo hizo para cruzar. Se para el viento, en el medio del océano, se lo querían comer, porque ya se habían comido la suela de los zapatos, iban a comer un Colón a la parrilla. Y de pronto empieza a soplar el viento, y Colón escribe, y de pronto soplaron vientos amorosos. Antes de ser América, ya éramos barrocos, vientos amorosos. Ustedes me dicen, es decir, cuando hablamos de neobarroco, es un sinónimo de poesía. Yo fíjate que leo a todos los poetas, tengo acá saturado de libros, ahora fui a Buenos Aires, mira, me deben haber regalado 100 libros. Otros poetas lo dejan en la habitación del hotel, y sienten que yo los leí y los voy a leer todos y a todos les respondo. Yo tengo un gran respeto por todos los poetas, así escriba lo que sea. Y en cada uno encuentro que hay una voz que aporta algo. Por eso ese fascismo mental de decir este es mejor que el otro,
Yo digo, a mí me gusta más esto que el otro, pero ese fascismo mental que está muy ahora de moda, de esas categorías de poder dentro del discurso poético, no va conmigo. En todo encontrás, esto es el discurso de la contemporaneidad. Hemos generado productos que en cada uno encontramos un determinado placer, que puede ser una coma, una frase, una obra completa, o bien un adjetivo en el medio de una canción, que puede ser la canción más cursi. Las épocas se van renovando, ¿viste? Y este planeta en ruinas que tenemos está más neobarroco que nunca. Sí, yo no tengo palabras, se me vuela la cabeza todo el tiempo, leyéndolo también, porque sus ensayos también son lúcidos y a la vez caótico y lúcido otra vez, ¿no? Así que un poco lo que respira uno cuando uno lo lee también, lo tiene usted cuando habla, así que... Ha sido para mí esto renovador, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? No, un honor para nosotros. Sí, de verdad. Gracias por haber aceptado, Sí, por haber sacado gracias. su tiempo para conversar con nosotros, de verdad. Y yo sé que en Puerto Rico cuando esto salga también, o sea... Sabes que yo hablando de Puerto Rico conocí, que a mí me gusta mucho como canta Roy Brown, ¿no? Ah, Roy Brown, claro Lo que sí, conocí nueva cuando yo canción. enseñaba en Massachusetts, ¿no? Y una de mis canciones favoritas cuando estoy deprimido la escucho es ¿Cuál? Una mujer de Aguadilla, Nueva York. Ah, eso es un poema de Juan Antonio Correger. Correger. Sí. Y bueno, tuve una novia puertorriqueña y me regaló muchísima música de aires bucaneros, ¿no? Ah, claro, sí, Lo dejé tremendo. todo en la lejanía, Uf, hasta la triste poesía, y bello. hundí con el codo, sintiendo la modo de cruel inocente, la mañana bella. Mirá, vos sabés que te digo, no es porque nada, pero con Perú y Puerto Rico, Perú por Javier Abril, porque fue como maravilloso. El tiempo de Javier Abril en Uruguay, que bueno, se murió en Uruguay, estaba enterrado en Uruguay con su esposa. Y después Puerto Rico, porque cuando vine a Texas, la gente que me ayudaron fueron 3 puertorriqueños. Capaz que no me hubiera quedado acá si no por los puertorriqueños, ¿no? Por eso, viste, yo creo que hay que volver a insistir en este bolivarismo neobarroco, ¿viste? Porque a los americanos, te lo digo acá, no les interesa nada. No les interesa nada lo nuestro. Ellos vieron el boom, todo eso, yo lo voy a decir ahora cuando habla la academia, todo eso ha sido falso, ¿viste? De que hay una aproximación, de vez en cuando es la aproximación si el libro vende, pero no por interés. Claro, es el mercado, todo mercado. Todo mercado. Utilitario, sí. No hay que olvidarse que a Fernando Ortiz, genio total cubano, acá nunca le dieron un lugar. Y el tipo, te das cuenta, él quería venirse a enseñar por lo menos un par de años acá. Por eso el español, el idioma, nuestra poesía, sobre todo, pues, tenemos una poesía, como decimos en Uruguay, del carajo, buenísima. O sea, competimos, si los poetas jóvenes no se dan cuenta de eso, de que hay que resistir a partir de ciertos principios éticos, etarios, identitarios, nos lleva el viento, ¿viste? Ha sido un honor, maestro, para mí. No, lo mismo digo, muchachos, estamos en contacto, vamos a hacerlo esto más seguido, aunque no lo grabemos. Aunque no se grabe. No se grabe, nos juntamos.